Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Carlos 1302 patrocina esta reacción. Nos trae a Shouya, la canción Fairy, la que hicimos la otra vez con el cover de Nemófila, pero esta es la original, febrero del 91. Y bueno, este fue el último concierto con Keiko Terada en esa época que ya dejó la banda para sentarse como solista, pero sabemos que volvió en 2005 para juntarse con el resto de las chicas y siguen juntas hasta el día de hoy. Así que dice que nos fijemos en Keiko cuando canta, eh, que cuando canta arquea la espalda y no pierde la potencia ni el tono en su voz. Sí, bueno, el sello característico de Keiko. Bueno amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. Buah, es impresionante. Qué presencia escénica. Todas es que dominan completamente el escenario. Eh, Todavía están las pintas, El cardao, los todas remanentes de los esas cosas. 80. Sí, efectivamente. Muy bien, oye, fantástico, ¿no? Las guitarras a dúo, pues haciendo el giro de la guitarra. Claro, esto es homenaje que hacen desde, por ejemplo, Gacharic Spin, ¿no? Que lo hacen igual. Sí, ¿Qué caña dan todas, de verdad? Bueno, como decía aquí Carlos 1302, 1991. Bueno, yo creo que es cuando estaban, digamos, en su máximo esplendor, ¿no? Técnico, escénico, creativo. Y si dice que en ese momento es cuando Keiko decide dar el paso en solitario, ostras, pues fue un impasse de 14 años. Eh, bueno, no sé, la verdad es que no, como no he querido investigar mucho la historia de Shouya, pero lo que no sé si es en ese periodo la suplieron como cantante o no. os separó la banda. Ujú. La verdad es que no lo sé. Bueno, lo que está claro que en el 2005 hubo reunión y desde entonces, bueno, es que desde que se han reunido han pasado 20 años ya, ¿eh? 20 años, Es sí. decir, que, bueno, ya está. Eso pasa con muchas bandas, ¿eh? Vuelven, pasó, mira, con Europe pasó algo parecido. Eh, Pararon
y después en el 2000, no me acuerdo si era 2000 o 2002, volvieron. Y bueno, han pasado 23 años desde entonces y sacando disco cada 2 años, ¿eh? Para que veas. Así que, bueno, Guns N' Roses lleva ya también, desde que se arreglaron Slash y Axel, ostras, pues yo, ahí llevan también, lo de Guns N' Roses, yo era una de las cosas que digo, nunca jamás van a volver. pues mira, Pero, pero tenía la esperanza porque los demás se llevaban bien, es decir, Duff, Slash y todo el resto. De hecho, yo creía que Guns N' Roses iba a volver, pero con Miles Kennedy, no con Axel. De hecho, me hubiera gustado más que hubieran vuelto, pero con Miles Kennedy. De hecho, en la gala de leyendas perdón, del Salón de la Fama del Rock, ¿vale? Si podéis verlo, miradlo, porque es todo Guns N' Roses, incluido el batería original y todo, ¿sabes? Steven Adler em, pero cantando Miles. Miles Kennedy. De hecho, no sé si es que a última hora los deja tirados Axel o lo que sea, que a un día o 2 días se ven sin cantante. Y Slash, como se había ido de gira con Miles Kennedy, eh, era Miles Kennedy and the Conspirators o algo así, junto con Slash, pues como tenían confianza, se lo piden. Dice que no se ve, dice, tío, no me parece, es vuestro momento y tal, pero como Claro, se lo claro. pide como favor personal, al final accede y bueno, es espectacular, espectacular. Es que, en fin, bueno, volviendo a esto, que bueno, los impasse, mientras después vuelvan y sea un final feliz, por mí, genial. Vamos un poquito por cada ¿Cómo se una. dobla esta mujer, Sí, sí, efectivamente. Es que es increíble. Eso es doblaje y no lo que Es hacía yo. que empieza ahí a doblarse, y dice, al final le voy a tener que poner un crucifijo y exorcizarla o Sí, algo. sí, Keiko está en plena forma. em, Tiene ese timbre característico un poquito áspero, pero áspero de verdad, ¿no? En plan growl. Sí, sí. Y poderoso, cargando pues toda la canción de esa actitud rockera. em, no digo de la vieja escuela porque ella es de la vieja escuela, es que es de los 80. Así que alternando frases melódicas con líneas más agresivas, manteniendo el control absoluto en el directo y la presencia que tiene es legendaria, ¿no? Domina todo el escenario con una naturalidad apabullante. Bueno, en la versión, en el cover que vimos de Nemófila, vimos a Mitan, pero aquí está, claro, se le veía tocando, pero aquí está en plan, aquí estoy yo, Hombre, ¿vale? claro. Y Dominando la escena. Aparte, la batería que con- tiene aquí es, es es, hermosa. es una señora batería, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Golpes muy secos, el hi-hat entreabierto, redobles contundentes, muy sólido el bombo, técnica impecable, de las mejores baterías que había en el momento. Y 30 años menos. Ya ves, al igual que Satomi Senba, bueno, muy firme con el bajo, no pierde protagonismo, un bajo muy presente, se escucha perfectamente, el sonido redondo presente. No se limita a seguir la guitarra y bueno, a la vez que está muy tranquila, muy elegante, pero le pega, le pega. Em, Nakamura a los teclados, fundamental, ¿no? También en el sentido en el sonido de Sí, Shoya, sí. ese colchón para la atmósfera, la melodía que dialoga con la guitarra, esos arreglos, toquecitos sinfónicos. Y Sungo, pues, bueno, la pareja perfecta en cuanto al guitarreo, ¿no? Sí. Genial, a mí me encanta. Es increíble. Estas mujeres, para los años que eran, cómo tocaban y cómo nos las perdimos en su día. Ya, ya. Pero bueno, Así que, bueno, pues nada, muy bien, la verdad.
pero de verdad, el momento bajo guitarra, tirándolas así y volviéndolas. Qué eh, miedo me da eso. sí, sí, sí. Lo que no me he fijado es si ellas tienen también la cinta alrededor para protegerlas o no. Eso ya Pues, no. pues en aquella época lo mismo, ¿no? Mm, Parece que no. parece que no. Bueno, a ver, yo en las guitarras sí he visto que se les pone como un cierre de seguridad, pero claro, está visto que o en Gacharic alguna vez lo hicieron y salió la guitarra volando y dijeron, ya no, una y no más. Me estoy imaginando ahí a Hannah o a Yuri ahí viendo venir la guitarra o el bajo aquí. Claro, y ahora es más sencillo por los sistemas inalámbricos de las guitarras, pero había una doble factor de riesgo haciendo eso con los cables largos, es que a lo mejor aguantara la guitarra en cuanto al empuje, pero pisaras el cable. Entonces, bueno, podía ser el acabose, ¿no? Pues sí, pero bueno. Accidentes que ocurren en los escenarios. Bueno, pues fenomenal. Venga, vamos a darle un poco para atrás y seguimos. Fenomenal. Bueno, no hace tanto tiempo que han sacado disco, es decir, sacaron uno después de la pandemia y que han hecho un montón de álbumes, pero un montón. A ver, 3, 6, 9, 12, 13 discos. 13 discos y después tienen discos recopilatorios, pues tienen 8 más. Es que al principio la producción de ellos eran tremendos. Es que en 2 años sacaron 5 discos. Es decir, del 85 al 87 estaban a tope. Fíjate, claro, en 2 años se hicieron 5 discos, que es que sacaron unos recopilatorios a los 2 años de sacar discos, ¿sabes? Es decir, era como una cosa. Que Estaban a, vea, ¿eh? a tope de creatividad, Estaba, sí, ¿vale? sí, sí, sí. Que se le salían las canciones por los poros. Eso- Además de verdad. Madre mía, qué son tremendas. productividad, sí, 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 sí. sí, sí, son increíbles. Bueno, y después tienen.
dos álbumes en directo. Buah, son flipantes. Bueno, son leyendas del rock, así que bueno, fenomenal. Y comparando el cover que hicieron Nemófila, ¿Mm? está muy, muy bien hecho. Además, aquí se marca un solo muy parecido Sí, al que ha hecho Sungo. claro, a ver, lo único que al hacerse en la época que se hizo el cover y teniendo que tocar cada una por separado y demás, queda un poco deslucido en cuanto al conjunto, ¿vale? Es decir, a la presencia escénica de verlas a todas tocando. Claro, es que verlas en directo y en un escenario tan grandioso como ese y demás, pues es insuperable, ¿no? Pero aún así es muy, muy digno el cover de Nemófila. Y bueno, Sí, sabemos sí, que Shouya son una banda que están amadrinando a los jóvenes talentos con el festival Now No Yaon y, y de ahí ha salido un montón de chicas que quieren darle ese impulso para fomentar sí, sí, sí. que haya toda esa cantidad de bandas femeninas que hay hoy en día en el metal japonés. Así que fenomenal. Es increíble. Es increíble. Es una canción fantástica, pero fantástica de verdad. Bueno, la letra, pues, como dijimos, habla de libertad, de búsqueda de interior, determinación, esperanza, em, todo eso, ¿no? Entonces, claro, em, este directo es que, claro, por un lado, mm, pues que me corrija Carlos 1302, pero yo creo que estaban aquí en el pico de popularidad como banda, lo más alto. em, Creo que es de estas bandas, y si no me vais corrigiendo en comentarios, que es de las que se crece en directo, por encima que los discos de estudio. Los discos de estudio que suenan bien, seguramente, pero yo creo que de estas bandas que es que se ve que su hábitat natural es el directo. Eh, Normalmente lo venimos diciendo ya las desde buenas que abrimos bandas. el canal, que casi todas las bandas japonesas son mejor en directo que en estudio. Ujú, Estudio lo hace muy bien, porque claro, en estudio pues ya sabemos cómo claro, funciona más o menos, pero claro, claro, luego lo tienes que llevar al directo claro. y en el directo no tienes, vas caminando ahí por la cuerda floja. Correcto, correcto. Al igual que Así que, em, para algunos tampoco es lo mismo escuchar un disco en Spotify, que me perdone Spotify, que escucharlo en un vinilo, ¿vale? La experiencia es distinta. Pues lo mismo, ¿no? Es decir, escucharlo en estudio que escucharlas en directo, porque además en directo se produce esa conexión mágica de la banda con el público y empiezan a suceder cosas, ¿no? Es decir, de pronto la magia empieza a funcionar. Eh, yo creo que Keiko Terada domina el escenario como pocas From Woman, no solamente en la época, sino a nivel y histórico. A ahora nivel histórico. también. Se ponen, de hecho, cuando se ponen en el Now No Down y están siete vocalistas de diferentes grupos, está Keiko y es Y que, está en medio. no, no, es que, Y claro, están todas alrededor suya, ¿eh? domina, Sí, es... sí. Sí, sí, es la alfa total. Y mira que hay cantantes con personalidad súper contrastada y sin embargo, pues sí, ellas mismas dan un paso atrás, ¿no? Como diciendo, Bueno, claro. no, no queremos aquí em, Sungo, Mitan, etcétera, brillan técnicamente. Así que bueno, genial. Rock del bueno, en estado puro, una actuación impecable, energía, presencia escénica, actitud. Bueno, en resumen, show ya. Así Efectivamente. que Además con letras grandes. show ya, efectivamente. Em, Gracias, Carlos 1302 por patrocinar la reacción. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos,
Se agradece el like para apoyar al canal, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. En breve tenéis, bueno, de lo último que ha sacado Wakafaemon en solitario. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.